Ejemplo de las ruedas y de los ejes para entender mi propuesta teórica de por qué el tiempo y el espacio son absolutos, alguien podría criticarme y decir lo siguiente. Mira, el ejemplo que utilizas el ejemplo que yo utilizo de las ruedas y los ejes me dirá no sirve, es limitado porque acá solamente estaría yo ejemplificando la Tierra y lo que ocurre con Saturno. Y me dirá, el universo es muy grande, ¿cierto? ¿Cómo mostraría yo la sincronía entre, digamos, todas las diferentes cosas que pasan en el universo si es que existe un reloj absoluto, ¿cierto? Es decir, si es que existe un tiempo absoluto. Entonces, lo que yo le diría para responder a esa crítica es que podemos utilizar este ejemplo y qué le podemos agregar. Quiero que nos imaginemos una polea, ¿cierto? Conectada a qué? A otras ruedas, ¿cierto? Como que la polea se amplía, ¿cierto? Como ampliemos esa polea y lo que vamos a hacer es diferentes ruedas de diferentes tamaños y ver cómo todas se conectan con la polea. ¿Qué vamos a encontrar en esa conexión? Lo que yo quiero que se detecte ahí con ello es cómo todos y todas y cada una de las diferentes ruedas van a seguir girando, ¿cierto? En relación a esa polea. Pero va a ocurrir como acá, que si la rueda es pequeña, la polea pasa rápidamente, o la pita, o la cuerda, ¿cierto? O la luz, si decimos que es la luz, si la luz, digamos que no le va a costar, o a la nave espacial, no le va a costar tanto pasar por una circunferencia pequeña. En cambio, si la luz o esta nave espacial que nos estamos imaginando pasa por una rueda mucho más grande, digamos que no sea en este caso Júpiter, sino que sea un sol colosal, pues a la luz, al pasar por ahí, le va a tomar más tiempo. Yo lo que quiero que se capten es que todos esos diferentes círculos, ¿cierto? Es una analogía, ¿cierto? Esto es un ejemplo para entender cómo el tiempo está fluyendo en todos esos lugares, ¿cierto? El tiempo está pasando en los diferentes lugares. ¿Qué es lo que está cambiando? Es decir, el tiempo es absoluto, es general, es universal, y estos espacios por donde estaría pasando la luz también son universales, son generales, son absolutos. Pero obviamente, por ejemplo, si acá hay menor gravedad, le va a costar menos. Si pasa por acá, por Júpiter, le va a costar más. Si pasa por un sol gigante, la luz le va a costar mucho más, porque la gravedad es mayor, o sea que la distancia es mayor. Pero si notamos, nosotros podemos empezar a cronometrar. Acá en la Tierra le costó menos a la luz pasar. Acá en Júpiter le costó mucho más. Si ponemos un sol gigante, le va a costar mucho más pasar a la luz, ¿cierto? Porque hay más gravedad en ese sol gigante. Si ponemos un agujero negro, ¿cierto? Siguiendo esa conexión con la polea, le va a costar mucho, mucho más. Lo que quiero que se capte es que el tiempo en todos estos momentos, agregando estas diferentes ruedas, el tiempo nunca se ha parado ni nunca se ha vuelto, digamos, más lento. El tiempo en todas las ocasiones ha seguido pasando. Por ejemplo, aquí está ejemplificado, el tiempo sigue pasando, digamos, si somos la velocidad de la luz, vamos por acá, el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando, el tiempo sigue pasando. Si nosotros agregáramos, por ejemplo, acá, que digamos que de acá siga un planeta colosal, o sea, que la polea sume a un planeta colosal, ¿qué va a pasar? El tiempo va a seguir pasando, el tiempo va a seguir pasando, el tiempo va a seguir pasando y luego va a volver a esta parte, digamos, la velocidad de la luz, siguiendo por Júpiter y así, y el tiempo sigue pasando. ¿Qué es lo que cambia? O sea, el tiempo sigue fluyendo, o sea, el tiempo es absoluto. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que yo quiero que entiendas con mi propuesta teórica? Que si pasa por acá le cuesta menos,
O sea, es como si cronometramos a la luz pasando por acá, como hay menor gravedad, le cuesta menos. Si cronometramos a la luz pasando por acá, por Júpiter, hemos dicho que esto es Júpiter en este ejemplo, le va a costar menos. Le va a costar, digamos, mucho más hacer todo esto porque es más grande, digamos, la gravedad, que está ejemplificada con ese tamaño, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Así podemos hacer los ejemplos con estos diferentes planetas. Ahora tú dirás, pueden haber situaciones en las que, digamos, un agujero negro sea pequeño, por ejemplo como la Tierra, y tenga muchísima gravedad. Entonces tú dirás, ¿cómo se hace la conexión ahí? Pues efectivamente es que va a pasar que la luz al pasar, ¿cierto? Le va a costar muchísimo, digamos, la luz se va a seguir moviendo, ¿cierto? Pero en este caso, recordemos que la manera en la que lo estamos ejemplificando es que entonces en el ejemplo que vamos a utilizar para captar, aunque el agujero negro sea muy pequeño y tenga mucha gravedad, el ejemplo que estamos haciendo acá es ejemplificando la gravedad con el tamaño. Entonces, en este dibujo, en este ejercicio creativo, ese agujero negro, digamos que sería gigante, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la circunferencia, ¿cierto? O sea que a la luz pasar por ahí, como el agujero, aunque es pequeño y tiene muchísima gravedad, como ya vimos que la gravedad aquí la estamos ejemplificando con tamaños más grandes, lo que haríamos sería una circunferencia mucho más grande. La idea es utilizar esto como ejemplo, como analogía. La idea es utilizar estas ruedas y estos ejes para entender que el tiempo sigue fluyendo a nivel universal entre todos los elementos de la existencia. Y que una manera entonces de entender el fenómeno real del tiempo es que cuando pasa por una situación de menor gravedad, lo que estamos descubriendo es que al cronometrarlo, digamos que se tarda menos pasando por acá porque la gravedad es menor y acá se tarda más porque la gravedad es mayor. Pero en términos de cronometrar esa diferencia. O sea que literalmente al cronometrar ese reloj, si lo ponemos acá inicialmente y la luz pasa, aquí va a marcar un tiempo menor y aquí va a marcar un tiempo mayor de cronómetro. Literalmente se va a mostrar esa diferencia. Pero es una diferencia cronometrada, es decir, el tiempo siguió pasando entre todos los elementos de la existencia. La luz ha pasado, digamos, por diferentes planetas, por diferentes agujeros negros, ¿cierto? Por diferentes lugares, así, en esta relación con este ejemplo, entre poleas conectadas, entre ruedas que simulan la gravedad. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Que los tamaños de las ruedas van a simular los efectos de la gravedad. Y entonces al cronometrarlo le va a tardar más pasar por acá si es más grande, pero el tiempo como tal ha seguido pasando. O sea, esa conexión general, ese movimiento del tiempo aconteciendo, ¿cierto? Siempre pasa. La luz pasa por acá, el tiempo pasa, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Nunca acá cambió el tiempo a lento y acá normal el tiempo, sino el tiempo siguió pasando, pero obviamente como la luz pasó por acá, se tardó más. No que el tiempo se detuvo, que se volvió así más lento, que hay como un poder ahí en esa zona, no, sino que la distancia obviamente es más larga al pasar por acá y si cronometramos eso nos vamos a dar cuenta de que se tardó más. Pero que se haya tardado más no quiere decir que el tiempo se volvió lento. Entonces así podemos sumar diferentes planetas, ciertos agujeros negros y ver cómo quedarían en este imaginario de las ruedas y ejes. Entonces ahí te dejo mi propuesta teórica para que la analices y entiendas por qué el tiempo y el espacio serían absolutos y no relativos con este ejemplo sencillo de las ruedas y los ejes. ¿Cierto? Un abrazo.